Saludos amigos, ¿qué tal? Le habla el Morelloso, el director Es Jaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Es Jaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces antiguas de eso que usted conoce como la fe primitiva, el fundamento de la fe judio-cristiana, el cristianismo primitivo, que era un movimiento eh, perteneciente a a una de las sectas de los judaísmos del Segundo Templo. ¿Sabe usted que en el Segundo Templo existían diversos judaísmos con sus sectas que cada una pronunciaba o decía reclamar la verdadera interpretación y la forma correcta de observar el camino de Dios? El maestro Nazaret, que se le conoce como el fundador de este movimiento mesianista enviado por Dios, deja un legado importante a sus discípulos, que tenemos registrado en la escritura como los 12 discípulos, más todos aquellos que se unieron a este camino, incluyendo Pablo de Tarso. Nos dejaron un gran legado para conocer primeramente la vida y obra del maestro Nazaret, quien, bíblicamente hablando y por las profecías que hablan sobre él, es el Mesías prometido. El Eterno, por medio de los profetas, habló de que del linaje de David nacería aquel que vendría de parte de él para establecer el dominio de Dios o el reino de Dios en el mundo. Obviamente, la primera aparición del Mesías prometido no cumplió ese propósito. Esto porque los profetas hablaron del Mesías tener que sufrir primero por los pecados del pueblo, por las transgresiones del pueblo y por el mundo entero. Y tenemos ejemplo de esto en Isaías 53 y entre otros textos, donde la escritura nos anticipa por medio de estos profetas que él sería rechazado y que sería despreciado por su generación, pero que Dios los recompensaría levantándolo a él entre los muertos, coronándolo como el rey y líder de toda la nación y del mundo entero, y que regresaría nuevamente. Y al regresar, entonces establecería llevaría a cabo aquello que los profetas también hablaron, que era el reino de Israel restablecido y una humanidad viviendo en paz, donde cada ser humano pudiese vivir en armonía con su prójimo. Esperamos esos días, esperamos con ansias el regreso de Rabbi Yeshua, que la escritura dice que su nombre no será ya conocido como Yeshua, sino que su nombre será llamado el Dabar, el Dabar de Elohim, el Logos de Dios o el Verbo de Dios. ¿Sabe usted que en el pensamiento judío, y recuerden que el Mesías nació de la tribu de Judá, del linaje de David, incluso nació en una cultura que bien diferente a la nuestra y una forma de pensamiento bien diferente a la nuestra, y sus acciones demuestran que él pertenecía a esa cultura y a ese pensamiento? ¿Por qué? Porque el Mesías, Yeshua, los discípulos le llamaban rabí, le llamaban maestro, y le dice a sus discípulos: no llamen rabí a otro que no sea yo, porque uno es su maestro, el Mesías, dice Mateo 23. El Santo Maestro vivió en una cultura bien diferente a la nuestra, vivió en un pensamiento bien diferente al nuestro, y es muy importante estudiar esa cultura, ese pensamiento, para intentar lo mejor posible comprender el sentido original de las enseñanzas que él dio. Ciertamente el tiempo ha pasado, nos hemos distanciado enormemente de ese tiempo, de esa cultura y de ese pensamiento, pero gracias le damos al Eterno porque estamos viviendo unos tiempos donde hay mucha turbiedad en las aguas están sucias, muy cierto, hay que filtrarlas, hay que purificarlas. El mundo anda prácticamente sin rumbo, no hay luz al final del túnel, parece ser ante nuestros ojos. Pero a la misma vez estamos viendo una generación donde la información está disponible para aquellos que están buscando la verdad. Y sí, tenemos que ser muy cuidadosos donde buscamos esa información, porque las fuentes son muchas. Las personas piensan que porque algo aparece en una página de internet, o le dan a Google, por decir un nombre de un buscador, le ponen en Google un tema y le aparece una página que da una información, dan por cierto eso que aparece allí, sin investigar la fuente, si esa fuente es una fuente que ha estudiado sobre el tema, si ha buscado, si ha sido educada, si se puede corroborar que la información que presenta es verídica. Tenemos que aprender a hacer eso, porque entonces nos vamos a ejercitar esa capacidad de darnos cuenta de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo falso y qué es lo verdadero.
Y en este tiempo, pues mucha información ha salido con respecto a los descubrimientos que han habido relacionados al periodo donde Yeshua de Nazaret vivió. Y esto nos ha ayudado a nosotros muchísimo a entender, no con total certeza, pero hacer lo máximo que podemos, el sentido de las enseñanzas que él dio, el sentido de las palabras, qué significaba realmente a los ojos del segundo templo el concepto Cristo, o el nombre, el título Cristo, que nosotros llamamos Mesías. ¿Por qué el pueblo de Israel esperaba un Mesías? ¿Qué significa la aparición del Mesías? Todas estas cosas se cambiaron con el pasar del tiempo, por la medida que nos vamos distanciando del pensamiento del tiempo. Y esto lo mencionamos porque nosotros estamos en ese proceso de ayudar a las personas, y nosotros también ayudarnos porque estamos también estudiando, poder comprender el mensaje bíblico desde sus fuentes y llevarlo a nuestra realidad para hacer lo que, como discípulos del Maestro, hacer lo que el Maestro nos ordenó. Les menciono esto porque nosotros acostumbramos a seguir la tradición que los nazarenos nos dejaron escrito. Tenemos evidencia de esto en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde el famoso concilio de Jerusalén se llega a un acuerdo. Había una disputa, había un, un argumento entre parte y parte de que los gentiles, que no eran judíos de nacimiento, lógico, tenían que circuncidarse. Eso significa entrar al pacto del Sinaí, hacerse judíos en ese sentido, y a la misma vez observar las leyes de Moisés para poder ser salvo. Y los nazarenos no negaron que eso no sea importante. Sin embargo, le dieron un sentido correcto basado a quienes se le está pidiendo esto. Y vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos que dice Jacobo el justo, el hermano de Yeshua, se para en medio de la congregación, tiene las palabras final. Muchas personas piensan que Simón Pedro era el líder de la congregación de Jerusalén, pero no es así. Tenemos evidencia de que Jacobo es el que toma la última palabra, parece ser que él es el pilar central de las columnas de este movimiento mesiánico. Y él decreta, él dice que no se le debe, las profecías hablan de cómo el Eterno restauraría el tabernáculo de David para que todas las naciones busquen a Dios. Y yo he escuchado en el tiempo presente que la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con la adoración. He escuchado mucho eso en el mundo cristiano. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con lo que está hablando Jacobo. Jacobo está hablando de la dinastía davídica, del linaje de David, donde vendría el Mesías. Y que cuando el Eterno restaurase el linaje davídico, las naciones subirían a escuchar al rey de Israel. Eso está en las profecías. Y Jacobo dice, yo declaro que no se debe imponer carga a los gentiles, es decir, no se le debe imponer a ellos que se circunciden, pero sí que deben guardar una serie de leyes de pureza que están escritas en el capítulo 15, son 4, y que también deben escuchar a Moisés. Así que tenemos evidencia por los discípulos del maestro, los discípulos originales, que estos no enseñaron que Moisés ya no es útil porque estamos en un nuevo testamento, un nuevo pacto. Sí, la escritura habla de un nuevo pacto, pero la escritura no dice que el nuevo pacto sería un nuevo libro, sino que sería un nuevo contrato donde en vez de ser escrito en tablas, como las recibió Moisés, serían escritas en el corazón. Eso es muy diferente. El pensamiento que tenían los discípulos estaba alrededor de eso. Y nosotros seguimos esa máxima de los discípulos del maestro y seguimos estudiando Moisés. Y escúcheme bien, amigos, en la medida que hemos estudiado a Moisés, hemos descubierto cosas muy interesantes que luego cuando leemos la vida del maestro nos hacen sentido muchas de las cosas que él dice y hace. Y como ustedes saben, nosotros estamos anunciando aquí desde hace una semana la porción que nos corresponde estudiar esta semana y la que estudiamos el día de ayer. Y para ustedes que desean seguir nuestro ciclo de estudio, pero nosotros vamos a estar estudiando esta semana la sección titulada Vayeshef. Se culminaría la lectura el día 12 de diciembre. Hoy nos encontramos en el día 6 de diciembre. El día 20 del mes de Kislev. Estamos a prácticamente 4 días de la fiesta de la erradicación, la fiesta donde se dedica el templo. Y vamos a estar hablando el domingo próximo, el domingo 13, con el favor del cielo. Vamos a estar hablando un poco de ese día, lo que pasó históricamente y cómo Juan presenta al maestro caminando por el pórtico de Salomón en ese día,
durante esa festividad y las cosas que pasan allí y por qué el público allí presente quiere matarlo por el maestro decir que él es hijo de Dios en relación con los eventos pasados en la historia que está registrado en los libros conocidos como el libro de los Macabeos. Pero regresando aquí, la porción que estudiamos esta semana es Vayeshev, que significa y se asentó, se encuentra en Génesis 37, 1 al 40, 23. La sesión de los profetas es Amós 2, 6 hasta el 3, 8. Y ayer estudiamos Vayishlach, y el envío significa Vayishlach. Se encuentra en Génesis 32, 3 al 36, 43, donde se narra el momento en que Jacob viene de Harán y va a enviar mensajeros a su hermano Esaú. Jacob tiene mucho temor de encontrarse con su hermano Esaú porque no salió en buena lid, no salió en un buen estado familiar con su hermano. Su hermano quería matarlo y por eso los padres le dijeron, vete a la tierra de Harán y allí toma esposa y para que huyera también de su hermano y su hermano no le quitase la vida. Y Jacob tenía ese temor de volver a enfrentarse a su hermano, a su gemelo. Recordemos que Esaú es gemelo de Jacob. Y Jacob descendió de Harán con muchos bienes. Él sabía que a su hermano le gustaban las posesiones materiales. Y eso, pues obviamente la escritura lo presenta cuando habla de Esaú ser un hombre de campo, diestro en la casa. Y él le envió muchos presentes a su hermano para calmar su ira, calmar su venganza. Y en ese temor que tiene Jacob, la escritura narra un evento muy interesante que ayer discutimos en la primera hora de nuestra enseñanza, en nuestro Bet Midrash virtual. Y es que Jacob, en la noche, cuando estaba solo, después de haber dejado a su familia en un lugar, haber dividido el campamento de su familia y haberse ido él solo a un lugar, en esa misma noche él tuvo la experiencia de luchar con un varón, dice el texto, con un ish. La palabra ish en hebreo significa varón. Y este varón lucha con él hasta rayar el alba, quiere decir que esta lucha fue de noche. Y dice la escritura que cuando está próximo a amanecer, el varón le dice, por favor, suéltame. Y Jacob no lo quiere dejar ir hasta que le dé una verajá, le dé una pronunciación, le conceda un favor. Esto es bien interesante porque la palabra bendecir, usted le dice a su prójimo, Dios te bendiga. Realmente lo que estás diciendo en el contexto bíblico, lo que le estás diciendo es, Dios te conceda favor. Dios te conceda favor, porque verajá significa eso, conceder favor. Y en ese sentido, Jacob le está diciendo a este hombre, no te voy a soltar hasta que me concedas un favor. Me des una bendición, me concedas un favor. Y él le dijo, el varón que está luchando con él le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob le responde, Jacob. Y el varón le dice, tu nombre no va a ser Jacob, sino Israel. Este nombre, Israel, se le concede a Jacob. Jacob es descendiente de Isaac, nieto de Abraham, y deja de ser llamado con un nombre que tiene que ver con la idea de talón y a la misma vez engañar. O sea que la raíz del nombre Jacob tiene ambos significados. Y le cambia el nombre a Israel. Usted lo tiene en español como Israel, pero en hebreo es Israel. Entonces, la verajá, el favor que le concede este hombre es cambiarle el nombre a Jacob. Ahora, ¿quién es este hombre? Muchos han especulado sobre este hombre. Primeramente, la escritura claramente nos muestra de que es un ser que no es un ser humano como usted y como yo. Es decir, que es un ser que pertenece a otra dimensión espiritual, o el nombre que usted le quiera poner. La Biblia le llama Elohim. Elohim. Y las traducciones en español no le hacen mucha justicia a los textos porque obviamente en español tenemos minúsculas, mayúsculas,
pero en hebreo eso no existe. Así que queda en la mano del traductor decir, cuando traduce el nombre Elohim, darle el sentido si se refiere al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yud Hei Vav Hei, que es el nombre, el tetragramatón, o a uno de sus mensajeros, que también son llamados Elohim. La escritura habla de los Benei Elohim, de los hijos de Dios. Y este texto se ha interpretado de diversas formas. Hay fuentes, personas que dicen que él luchó con Yud Hei Vav Hei, pero aquí en ningún momento la escritura está haciendo énfasis de que haya luchado contra Yud Hei Vav Hei. Incluso la escritura dice que nadie ha visto Yud Hei Vav Hei cara a cara y ha prevalecido. Y vemos un ejemplo de esto en Moisés, que Moisés le dice al ángel de Yud Hei Vav Hei, que es el que está personificando la presencia divina, porque Dios es espíritu, recuerde eso siempre. Y él le dice, déjame ver tu rostro. Y el malaj del Eterno le dice, tú no puedes ver mi gloria, que obviamente vemos un juego de palabras, rostro y gloria significa manifestación, mi esencia, porque si la ves, muere. Y en este caso, Jacob llama el lugar Peniel porque vio a Dios cara a cara, así que aquí hay algo que tenemos que, si hemos estudiado la Torá, tenemos que buscar un poco más. Y un detalle interesante es que este ser quiere salir apresuradamente del lugar donde está porque está amaneciendo. Aquí el autor del rollo nos está diciendo que este ángel o este ser pertenece al mundo de la oscuridad. Si usted mira literatura rabínica, que no tenemos que estar de acuerdo a todo lo que ellos dicen, pero presentan ideas muy interesantes. La literatura rabínica dice que Jacob luchó con el ángel de Esaú. Obviamente, eso tiene que entonces uno buscar un poco más qué significa eso. En sentido básico, lo que ellos están diciendo es que este ángel pertenece al mundo de la maldad. Ahora, nosotros tenemos un concepto bien diferente con respecto al mundo de la maldad y la función que hacen los ángeles en el mundo de la maldad. Nosotros pensamos que los ángeles del mundo de la maldad son enemigos de Dios y que quieren hacerle la vida imposible a Dios, y eso no es así. Ellos no tienen esa función. Eso no lo creían los discípulos del maestro, eso no lo creían en el judaísmo del segundo templo. Esos son conceptos que nacen mucho tiempo después. Lo que sí se va a saber en el mundo del segundo templo, que es el mundo donde se comienza a hablar sobre esta figura del mal, es que ellos hablan de él ser un ser creado por Dios y los ángeles que le acompañan también ser un ser creado por Dios y que hacen una función dentro de la creación. Y cuando esa función la razón por la cual ellos tienen que existir cese de ser, ellos dejarán también de existir. Y existe vasta evidencia de este pensamiento en la literatura del Segundo Templo y aún en el libro de Revelaciones habla de eso. Nosotros pensamos en nuestra mente de un ser que es independiente, hace lo que le da la gana y anda por el mundo tratando de dañar los planes a Dios, es el que crea los temblores, los huracanes, todas estas cosas que nosotros, por desconocimiento del pensamiento de aquellos que son los autores de los libros que tenemos en nuestras manos, pues hemos creado de forma independiente, de forma ignorante, y hemos causado gran daño porque hemos perdido la riqueza de lo que nos dejaron estos grandes hombres inspirados por Dios cuando escribieron los textos. Este ser, obviamente, no se identifica quién es. Lo que nos llama mucho la atención es que este es primero un ángel, es un ángel el que bendice a Jacob. Algunos interpretan que Jacob peleó con el Mesías, eso no se sostiene, porque la escritura dice claramente en la carta a los hebreos, los ritos nazarenos dicen que el Mesías no es un ángel, porque a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, mi hijo eres tú, yo te engendrando hoy, dice el autor de Hebreo. Así que si usted cree que Cristo existió en la forma de un ángel, sepa usted que hay un texto en la carta a los hebreos que da a entender de que no es así, porque a ningún ángel el Eterno le dijo, mi hijo eres tú. ¿Ok? Ahora, lo interesante de este texto es que es un ángel, es un ser, un mensajero, un malaj. La palabra correcta es malaj, que es un Elohim, es un ser divino, porque no pertenece al mundo de los mortales. Tenemos que entender la Biblia desde el punto de vista de aquellos que escribieron el texto. Es un ser de otra dimensión, de un mundo diferente al nuestro, el que primero le cambia el nombre a Jacob. Y le dice a Jacob, tú has luchado con Elohim y con los hombres.
Lo que está diciendo el texto es que Jacob ha luchado con lo divino y ha luchado con lo carnal y ha vencido. El nombre Israel se ha traducido, se ha interpretado, se ha traducido como aquel que lucha con Dios y prevalece, pero si miras el texto le está diciendo, el ángel está diciendo a Jacob, que es un ángel obviamente porque así aparece en Oseas, el ángel está diciendo a Jacob, tú has luchado con Elohim y con los hombres, los anashim, los mortales, y has prevalecido. Así que el nombre Israel gira alrededor de esas dos batallas que las luchas, las oposiciones que tuvo Jacob en su vida. Ahora, ¿con qué razón la Escritura nos deja esto aquí? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? ¿Qué es lo que quiere el Eterno enseñarnos? Recuerden que la Escritura es mucho más que un libro de historia y que busca transmitir un mensaje divino, busca enseñarnos el carácter del Creador y cómo somos nosotros los seres humanos, seres creados en un estado, fuimos creados en un estado y perdimos ese estado y estamos ahora en un estado deteriorado y necesitamos la redención. ¿Qué significa entonces ser Israel? Es muy interesante notar que Jacob se le da un nombre que cuando rompemos ese nombre, lo dividimos, cogemos la palabra Yisra y la palabra él, lo separamos. La palabra Yisra vemos que va a venir de una raíz que significa ser recto o ser íntegro. Y él significa Dios, se traduce como Dios. Así que a Jacob se le cambia el nombre de Jacob a aquel que es íntegro ante Dios, que se enfrenta a las luchas en la vida, que pueden estar envuelto lo divino como lo carnal, y prevalece sobre ella. De aquí hay grandes enseñanzas de parte de los sabios Israel que nos dicen que la razón por la cual en la vida hay muchos conflictos es porque aquellos que quieren andar en el camino bueno se van a enfrentar ante estos, porque el fin de estos es hacer que el hombre pueda conocer a Dios y ser igual que Dios. Y obviamente eso es un significado muy diferente para nosotros, porque para nosotros ser igual a Dios es tener fuerza, tener poder, cambiar las cosas. Esa es la mentalidad occidental con respecto a eso. Sin embargo, lo que buscan estos sabios transmitir es la idea de, así como el Eterno tiene unos rasgos de carácter, de bondad, y es íntegro en sus acciones, y es lo que Él dice, lo hace, así Él desea que el ser humano sea. Que no sea una persona llevado por los corrientes de la vida, sino que sea una persona íntegra en todas sus decisiones. Cuando el Eterno dice algo, lo cumple. Cuando el Eterno dice que va a bendecir a alguien, lo bendice. Cuando el Eterno quiere hacer un acto de bondad, lo hace. Cuando el Eterno quiere llamar la atención al mal que se está haciendo, lo hace. El Eterno tiene unos rasgos de carácter que nosotros debemos modelar. Los rabinos enseñan que estas luchas que Jacob tiene es para enseñarnos que las dificultades que tenemos en la vida tienen el fin de moldearnos para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Incluso eso mismo le enseña Pablo de Tarso. Y la vida del Mesías no es la excepción. Cuando miras al rabino de Nazaret, al hijo de David, al hijo del Altísimo, a Yeshua de Nazaret, el Mesías, mira su vida desde que nació hasta que murió. Él se enfrentó a diversas situaciones de carácter celestial y situaciones de carácter terrenal, porque tenemos registro de cómo él fue llevado por el Espíritu a ser probado por el Satán. El Satán lo toma desde los lados más débiles de él, tengo hambre, hasta el premio más grande que él recibiría, es el Mesías. Intentó hacer que él se desviara del camino y no lo logró. Y a la misma vez, el mundo que les rodeó constantemente probó su carácter. El Mesías pasó todas esas pruebas para dejarnos ese legado de que nosotros también podemos hacerlo. Y es interesante cómo la escritura, cuando lo miramos desde ese punto de vista, nos enseña muchísimo sobre este evento narrado. Y ya les dije que este ser, que dice Oseas que es un ángel, bendice a Jacob, le cambia el nombre a Jacob, y más adelante, en el capítulo 35 de Génesis,
vemos que Dios afirma él mismo. Existe una idea dentro del pueblo de Israel, que incluso la encontramos en Eclesiastés y en otros libros de la Biblia, que se enseña de que cada acción que uno hace en este mundo, siempre hay un ángel que está velando nuestras acciones. Incluso esa idea del ángel guardián y todo esto son ideas judías. Que los ángeles están mirando detrás de la cortina nuestras acciones porque son los ojos de Dios en este mundo. Y que ellos van ante el rey a presentar las acciones del ser humano para que el rey, que es el juez supremo, juzgue en favor o en contra de las acciones del ser humano. Y es interesante ver esta idea porque, escuchar esta idea porque en el libro de Revelaciones vemos algo similar cuando lees el capítulo 12 de Revelaciones y se habla del acusador de nuestros hermanos, que estaba acusándolos día y noche, es decir, que este ente espiritual estaba mirando las acciones de los discípulos del maestro o de los creyentes o de la familia de Dios y estaban acusándolos. Sin embargo, la Escritura dice que él fue expulsado, que ya no puede acusarlos más. Eso significa eso, que fue expulsado, no puede acusarlos más. Y que ellos vencieron al acusador, primero por la sangre del cordero. Número 2, por el testimonio que estos tenían. Es decir, que ellos vivieron una vida que demuestra que ya no tiene autoridad del acusador para acusarlos. Eso es un gran ejemplo para nosotros, amigos. No podemos llamarnos cristianos o llamarnos discípulos del Cristo si nuestras conductas son contrarias al Maestro. Y dice también el texto que en el capítulo 12 de Revelaciones, que ellos negaron su vida hasta la muerte. Y obviamente el tiempo está un poco limitado para explicar eso, pero le puedo decir de manera simple que negar su vida hasta la muerte significa que ellos dejaron a un lado la fuerza que los impulsa a practicar el mal, que significa, usted lo conoce como el egoísmo. Incluso Pablo de Tarso lo dice en una de sus cartas. Vamos a mirar esto rapidito para ir cerrando el programa. Pablo de Tarso escribiendo una de sus más famosas cartas, creo que es la obra magna de Pablo de Tarso, la carta a los romanos. Pablo de Tarso dice lo siguiente. Dice, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, todo el que juzga. Pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas según verdad, y obviamente esto es esa expresión de Pablo, según verdad, está diciendo según la Torá, porque la Torá es la verdad, dice el maestro Nazaret y dijo también David. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad y de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y de revelación del justo juicio de Dios, la cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Es interesante. Aquellos que perseveran en hacer el bien serán recompensados con vida eterna. Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, al judío primeramente y también al gentil. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y luego al gentil, porque Dios no hace acepción de personas. Así que tenemos también aquí de parte de Pablo una evidencia clara de lo que podría significar ese texto que dice que ellos negaron su vida hasta la muerte. Y es el egoísmo del humano el que hace que la voluntad divina no se cumpla en este mundo. El humano siempre quiere hacer su propia voluntad y por eso es que el mundo necesita auxilio, porque cada uno haciendo su propia voluntad ha llevado a esta creación a su destrucción. Bueno, ya no tengo más tiempo. La semana próxima hablaremos un poco más sobre esto. Se me quedaron varios temas dentro de la parashá, pero obviamente este es un programa de media hora. Con el favor del cielo, la semana próxima vamos a tener un programa especial hablando de la fiesta de la dedicación, los eventos pasados, cómo el maestro Nazaret estuvo presente en su época en este día según la narración de Juan y por qué las cosas que están allí escritas están escritas de la forma que se escribieron y qué relación tiene con el pasado. Les ha hablado el More Joseph y nos vemos la semana próxima con el favor del cielo en otro programa más de Hashem, el camino de Dios. Buena semana.